aumenta también muchísimo el riesgo de contaminación por salmonela, porque una vez que raja la cáscara, es lógico que más fácil entra por ahí la salmonela. Les voy a ser sincero que se nota la diferencia cuando ponemos un puntito de sal a la hora de hervir esos huevos. ¿Qué tal, mis queridos amigos y amigas? ¿Cómo están? Vamos a hablar de algo que es sumamente interesante y que probablemente muchos de ustedes no lo están haciendo. Y es el por qué es que tenemos que agregarle un poquito de sal a nuestros huevos cuando los estemos cociendo. Estamos hablando en el caso de que estemos haciendo huevos duros. Así que sin más, comencemos. Así es, familia, así que sean todos bienvenidos a un nuevo video. Yo les voy a contar que al menos a mí, por mi parte, a mí me encanta comer huevos de la manera que sea. Pero hoy vamos a hablar específicamente de los huevos que ponemos a cocer, de los famosos huevos duros. Y es que hoy vamos a hablar de tecnología de los alimentos, así es, familia, y de cómo hacer de que esos huevos duros le queden perfectos. Y es que antes de que yo supiera esto que les voy a enseñar el día de hoy, yo hacía mis huevitos duros y a la hora de que les quitaba la cáscara parecía que los habían mordido los gatos, así me quedaban todos como mordisqueados. Y yo le aseguro que a partir de hoy esos huevitos duros van a quedar perfectos. Y es que le voy a enseñar desde un inicio cómo es que tenemos que hacer a la hora de cocerlos, que pareciera que eso es tan sencillo, pero la verdad que detrás de todo eso, lo mejor es seguir ciertos pasos, ciertos procedimientos que hoy les voy a enseñar, y el uso de la sal y además del vinagre, que también lo podemos usar. Y voy a comenzar diciéndoles, familia, que la mayoría de los huevos que nosotros compramos son huevos que ya vienen limpios, que su cáscara ya viene limpia. Pero si usted detecta que algún huevo está un poco sucio de encima, lo único que se puede hacer es que antes de que lo vamos a poner a cocer, se les puede dar una pequeña lavada con el agua del grifo, allí inmediatamente. Pero sin usar jabón, no se puede usar jabón. Y es una lavada superficial y rápida. O si no, con una servilleta de papel húmeda lo limpiamos por encima, pero únicamente justo en el momento antes que los vamos a poner a cocer. Porque lavarlos demasiado y además incorporar jabón debilita toda la superficie, debilita la cáscara y aumenta muchísimo el riesgo de salmonela. Porque ese es uno de los puntos principales de este video. Evitar el riesgo de contaminación en nuestros huevos. Y una vez que ya tenemos listos nuestros huevos, los vamos a poner en la olla con agua fría, con agua del grifo. Ahí directamente los vamos a poner y los vamos a cubrir de agua unos 2 o 3 centímetros. Con eso es suficiente para que esa cantidad de agua ajuste para cocer bien el huevo. Aquí hay algo bien importante, que ponemos los huevos en esa agua fresca, en esa agua que está al tiempo, y en esa misma agua los llevamos a cocer. Y comenzamos a que se vayan cociendo con una temperatura media. No hay que ponerle una temperatura fuerte de un solo, ni poner el agua primero a hervir, como aconsejan algunos, que aconsejan que hay que poner el agua primero a hervir y luego cuando esté hirviendo meter los huevos. No, esto no lo puede hacer usted, porque ¿qué es lo que sucede? Si el agua está hirviendo y nosotros metemos los huevos, corremos el riesgo de que esos huevos se quiebren, de que se rajen. Y un huevo que está rajado y que al final no estuvo la suficiente cantidad de minutos cociéndose, aumenta también muchísimo el riesgo de contaminación por salmonela, porque una vez que raja la cáscara, es lógico que más fácil entra por ahí la salmonela. Entonces, el fuego lento y que los huevos se vayan cociendo poco a poco, le vamos aumentando un poquito más el fuego para que los huevos vayan quedando bien cocidos y no se rajen. Pero aquí es donde entra la sal también y el vinagre. Porque si una vez que tenemos ya los huevos en el agua, le agregamos un poquito de sal, le puede agregar también un poquito de vinagre, no necesariamente las dos cosas al mismo tiempo. Y antes de continuar, familia, les recuerdo que si ustedes todavía no están suscritos a este canal, pueden suscribirse.
activar esa campanita de notificaciones para que ustedes sean de los primeros en recibir cada uno de mis videos. Recuerde que hay una gran cantidad de videos de un montón de cosas acerca del hogar, de la salud, de las plantas, de lo que usted quiera saber. Además, dele me gusta a este video. Cuénteme también si a usted le gusta comer huevitos duros o de qué manera prefiere usted comerse los huevos. Y siempre comparta esta información porque compartir conocimiento, la verdad que es una maravilla. ¿Y cómo es que nos ayuda la sal? Bueno, la sal incorporada en el agua ayuda a que si en el huevo se han formado pequeñas grietas a la hora de que se están cociendo, la sal ayuda a sellar esas pequeñas grietas. La sal ayuda también a darle fortaleza a toda la cáscara del huevo y que no se rompa. Y algo fundamental es que usted va a notar la diferencia a la hora de pelar los huevos. Porque los huevos duros, hechos de esta manera, se pelan increíblemente fácil. Ya esa membranita que traen ahí, que muchas veces cuesta despegar del huevo, ya ese problema no lo va a tener porque los huevos se quiebran y se pueden pelar exageradamente fácil, al menos con estos que yo le estoy mostrando en este momento, que llevan un poquito de sal y un poquito de vinagre. A la hora de pelarlos fue sumamente fácil. Les voy a ser sincero que se nota la diferencia cuando ponemos un puntito de sal a la hora de hervir esos huevos. El vinagre es opcional. Algo bien importante, la sal no mata las bacterias, solo ayuda en este proceso que les estoy contando ahorita. ¿Y el vinagre en qué es que nos ayuda? Que si por algún caso el huevo se rompiera, entonces el vinagre inmediatamente ayuda a coagular la clara ahí por donde se está saliendo para que no se termine de salir. Pero yo les aseguro que si seguimos los procedimientos anteriores, ni se va a agrietar, ni se va a rajar y el huevo nos va a quedar excelente. Entonces recuerde también este punto, no use un hervor violento que de un solo le pone toda la temperatura, porque lo que va a pasar es que el huevo se va a rajar. Todavía la sal y el vinagre no han empezado a hacer ese efecto y empieza el huevo a saltar para arriba y para abajo. Entonces en todos esos golpes el huevo termina rompiéndose. Familia, y hablando del tema de la salmonela muere cuando la temperatura se mantiene a unos 70 grados sostenido durante varios minutos. El tiempo mínimo para que la salmonela se muera es de 9 a 12 minutos. A mí, como me gusta que los huevitos queden bastante duros, siempre los tengo por mucho 15 minutos hirviendo y de esa manera pues salen muy bien y salen duritos así como a mí me gustan. Porque si alguna gente los prefiere que salgan bastante blanda la clara o la yema, la verdad que hay un riesgo de contaminación por salmonela y yo prefiero evitar ese riesgo. Una vez que los huevitos ya han pasado esos 15 minutos, si los sacamos, si usted no se los va a comer inmediatamente, es bueno que los saque y los ponga directamente en agua fría rápidamente, en agua al tiempo, porque si los dejamos ahí afuera con la calor de ellos, cuando usted los rompa, cuando usted los vaya a comer, cuando usted los descascare, va a ver que la yema en vez de estar amarilla está como un color azul. Y eso es por el sulfuro de la yema que sigue cociéndose y sigue cocinándose allá adentro. Así que para evitar todo eso los pone en agua fría si no se los va a comer en el momento. Y de esa manera le van a quedar muy bien. Una cosa bien importante, que si usted cocina varios huevos y no se los va a comer todos, a la hora que los vaya a refrigerar, tiene que refrigerarlos con cáscara, porque de esta manera se van a mantener mucho mejor. Puede mantener hasta por 7 días y no va a haber ningún problema. Los huevos pelados y que los ha puesto en el refrigerador, lo mejor es comerlos entre 1 o 2 días. Así que yo espero que les haya gustado este video. A mí, como siempre, me ha encantado hacerles un nuevo video. Siempre disfruto hacer estos videos porque cada vez que yo aprendo algo nuevo, me encanta compartírselos a todos ustedes, a toda esa comunidad maravillosa que sigue cada uno de mis videos. Así que un fuerte abrazo a la distancia, familia. Donde quiera que usted se encuentre,
No olvide darle me gusta a este video y comentarlo, y lo más seguro es que siempre le voy a responder. Cuídense mucho, que Dios me los bendiga a todos y va a ser hasta la próxima.